Vale, de acuerdo. Genial, vamos a ello. Bueno, lo primero de todo, también por mi parte agradeceros a todos asistir y escucharnos un ratito lo que tenemos que decir. También, por supuesto, a Víctor y a Gonzalo, vamos, en mi nombre, en nombre de Marco y en nombre de Level Up, también por dejarnos este espacio para contar un poco qué hacemos y nuestra experiencia en el tema de hoy de validación de ideas. Y si os parece, empezamos. Comparto pantalla. Vale, creo que ya se ve. ¿Me confirmáis, porfa? Sí, ¿no? Ok. Vale, antes también de empezar, suscribo lo que ha dicho Víctor, totalmente libres de pararme, preguntar, mandarme a la mierda si creéis que no tiene sentido lo que digo, ¿vale? Y debatir. Esto así será más rico y más interesante para todos, ¿vale? Bueno, vamos a hablar de la validación de ideas. Antes de empezar, me gustaría pues, mostraros un poco cómo va a ir la sesión o lo que vamos a contar, ¿vale? Vamos a hacer una pequeña introducción de quiénes somos y por qué estamos aquí. Vamos a hablar un poco de la metodología que hay detrás de la validación y en particular de la que usamos en Level Lab. No nos vamos a centrar demasiado en metodología o en explicar las metodologías en sí, porque eso daría para otro webinar o otros cuantos, ¿vale? Pero sí que las mencionaremos. Luego pasaremos ya a lo interesante, ¿no? ¿Qué pasa cuando tenemos una idea? ¿Qué pasos seguir para llevarla a cabo? Y profundizaremos un poco más en esas fases, ¿vale? Las fases de discovery y validación, la de análisis de insights y la de conceptualización. ¿Vale? Pues antes de empezar, por poneros en contexto, bueno, ya me ha presentado Víctor. Yo soy Marco Martín, soy el manager de Business y Service Design de Level Lab. Y bueno, en Level Lab somos un lab de innovación y una incubadora que trabajamos pues, principalmente con emprendedores que tienen una idea de negocio, pero no saben cómo llevarla a cabo. Entonces nosotros, junto con ellos, co-creamos, le damos sentido a esa idea, vemos si tiene ese encaje en el mercado y la sacamos adelante con ellos. ¿Vale? Nosotros somos un lab que estamos enfocados a proyectos que están alineados con el objetivo número 11 de la Agenda 2030 de la ONU. ¿Vale? De ahí nuestro nombre, eLevel Lab. Este objetivo está ligado o está asociado a proyectos pues, que tienen que ver con Industria 4.0, PropTech, Smart Cities, en definitiva, pues todo lo que tiene que ver o todo lo que puede englobar mejorar la vida de las comunidades en la ciudad, ciudades sostenibles, pues imaginad, ¿no? Todo lo que puede entrar bajo ese paraguas. Y un poco la razón de estar aquí, en esta colaboración, digamos, entre Level Up y 4Geeks, es que, bueno, como ha dicho Víctor, hemos hablado ya varias veces y, bueno, en una de estas conversaciones pues surgió el tema de los proyectazos que llevan a cabo los alumnos de 4Geeks, que muchas veces les gustaría sacar adelante, que no se quede solamente en un proyecto de final de curso, sino que pueda convertirse, ¿por qué no?, en una startup, pero que no saben cómo. Entonces, pues bueno, hablando con ellos nos dimos cuenta de que a lo mejor podría ser interesante pues enseñar un poquito de lo que sabemos sobre cómo llevar a cabo esas ideas y cómo sacarlas adelante en el mercado. ¿Vale? Vale, vamos a hablar un poco de la metodología, por poneros también en contexto de las que usamos en nuestro día a día. Pero antes de meternos con ello, vamos a ver, bueno, la frase principal que escuchamos cuando alguien quiere emprender es que el 80% de los negocios fracasan en el primer año. Sé que es una frase muy manida, que se oye mucho, que se repite mucho, pero es que te pones a investigar y joder, realmente es verdad. La mayoría de las startups fracasan en el primer año, ¿no? Entonces empiezan a surgir pues varias preguntas en torno a esto, ¿no? La primera, la idea a lo mejor es que no era buena o se han tomado malas decisiones a la hora de llevarla a cabo. El producto o servicio no era lo suficientemente bueno como para que tuviera mercado. O a lo mejor es que el branding no transmitía o no se invirtió lo suficiente en marketing. En realidad, todas estas preguntas, todos estos porqués del fracaso de una idea, de una puesta en marcha de un negocio, suelen venir acompañadas de la razón principal, que suele ser
que se ha puesto en marcha un producto o un servicio que realmente no se ha validado, no se ha puesto en marcha con cabeza, no se ha visto si realmente soluciona un problema real a gente real. Entonces, el validar la idea nos reduce toda esa incertidumbre, ¿vale? Y hace que sea importante pues, por varias razones. Principalmente nos da tranquilidad y seguridad. Va a hacer que todas las decisiones que tomemos estén fundamentadas, porque estaremos en aprendizaje constante del mercado y de los usuarios. Eso nos ayuda a un ahorro de tiempo y de dinero en el medio y en el largo plazo. Como decía, todas las decisiones que se vayan tomando van a estar fundamentadas. No se van a tomar grandes decisiones sin haber sido testadas, sin aprender sobre lo que estamos en el mercado, volviendo hacia atrás incluso de nuestros propios pasos, aunque pueda parecer contraproducente respecto al ahorro de tiempo, puede hacer que luego nos ahorremos muchos esfuerzos de cara al futuro. Nos permitirá iterar y tomar mejores decisiones basadas en datos. Nos ayuda a minimizar la incertidumbre y los errores a futuro. Todos estos aprendizajes que vamos haciendo nos van marcando una hoja de ruta que va a hacer que cada paso que demos sea más seguro en cuanto a nuestro target potencial. Y luego nos hará tener un control del negocio. Tendremos métricas, tendremos analítica, podremos incluso hacer análisis predictivos de la escalabilidad del negocio, marcarnos objetivos más realistas a futuro. Todo esto nos va a dar una foto, una hoja de ruta mucho más completa, el tener una idea validada en el mercado y en constante interacción. Yendo un poco hacia cómo lo hacemos en el Level Lab, nosotros siempre decimos que no reinventamos la rueda con esto de la metodología, ni mucho menos. Al final nos basamos en metodologías que están al alcance de cualquiera, que llevan muchos años usándose, desde los años 70 incluso, como son metodologías ágiles, como son Design Thinking o Lean Startup. Al final cogemos lo mejor de cada metodología y lo adaptamos a la idiosincrasia de cada uno de nuestros productos, de cada uno de nuestros servicios o de cada uno de los proyectos con los que trabajamos. De manera que nos vamos amoldando, tenemos esa flexibilidad en función de las necesidades de cada uno de los proyectos. Al final lo que hacemos es lo que se lleva haciendo desde hace mucho, pero con nuestro know-how, nuestro expertise y esa flexibilidad que nos da el coger lo mejor de cada metodología, ¿no? Pero bueno, al final salimos a la calle, salimos al mercado, preguntamos, aprendemos, testamos, erramos, aprendemos otra vez, iteramos, seguimos testando hasta que damos con un producto validado que de verdad cumple necesidades y cumple un modelo de negocio viable y escalable. En definitiva, esto es lo que hacemos, por resumirlo de una manera así un poco más gráfica, ¿no? Definimos un reto, investigamos, aprendemos mucho, conseguimos insights que nos llevan a idear, prototipamos en base a esos insights que hemos aprendido del mercado de nuestros usuarios, testamos, volvemos a aprender, iteramos, validamos y así en un bucle constante. Como os comentaba, nos basamos principalmente en Design Thinking y en la metodología Lean Startup. Os voy a explicar también, como os decía, muy por encima un poco estas metodologías para el que no las conozca, ¿vale? Pero sin profundizar demasiado porque, como os comentaba, pero por poneros también en contexto. El Design Thinking es una metodología centrada en el usuario, ¿vale? Se centra en lo que hace es coger al usuario, ponerlo en el centro de todas sus acciones y aprender de él, aprender de los problemas que tiene, qué aspiraciones, qué beneficios anhela, cuáles son sus motivaciones, ¿vale? Todo eso nos lleva a aprender de todos los actores que giran en torno al usuario y los problemas que puede tener para tomar decisiones basadas en esos aprendizajes y en ese usuario que está siempre en el centro. Design Thinking, creo que lo comentaba antes, como decía, pues nace en los años 70 y se lleva usando desde entonces. Nace a nivel teórico, no me equivoco, en la Universidad de Stanford, pero bueno, es famoso gracias a las principales consultoras a nivel mundial de diseño estratégico. El modelo de Design Thinking básicamente se basa en 5 pasos, ¿vale? En ese doble rombo de divergir y convergir y se basa en un modelo iterativo, no es lineal. Eso quiere decir que
el pasar de una fase no quiere decir que olvidemos la anterior, sino que en todo momento podemos aprender algo nuevo o podemos tirar por tierra trabajo anterior si no lo hemos hecho bien y tener que dar pasos hacia atrás. ¿Vale? Las principales fases que se basan son la empatía, esa fase de divergir y conocer el problema y al usuario. Una vez que una idea, para volver a divergir de cara a prototipar, aprender en todo este proceso para ir tomando mejores decisiones. Por otro lado, tenemos el Lean Startup. Marco, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, claro. En la fase de empatía, que es la primera del primer embudo, empatizas desde el punto de vista del usuario, entiendo, ¿no? Porque al final, si hacemos un proceso de design thinking varias personas, la empatía es de cada uno con el usuario pero de cada uno personal, porque cada uno tiene la suya propia, entiendo, ¿no? Puede empatizar de una manera u otra. Correcto, sí, pero siempre con el usuario en el centro. Lo que intentamos en esta fase, que muchas veces, bueno, luego nosotros la llamaremos discovery y validación, es descubrir desde el punto de vista del usuario. Hablaremos de técnicas que nos sirven para empatizar precisamente con él y conocer cuál es el mundo que le rodea, cuáles son todos los actores que giran en torno a los problemas y las motivaciones que tiene para poder definir, idear algo que siga teniendo al usuario en el centro, valga la redundancia, que le sirva a él, que es a quien estamos intentando entender. Sí, okay. Bueno, decía que la otra metodología en la que principalmente nos basamos es la metodología Lean Startup. La metodología Lean Startup comenta principalmente en que no es necesario invertir grandes cantidades de esfuerzos, ni de tiempo, ni de dinero, ni de recursos en probar, sino que testes constantemente, que estés en constante interacción con el medio, aprendas y sigas testando. Se basa en el modelo del MVP, mínimo producto viable. Esto quiere decir que, como decía, no hace falta que tengas un prototipo, un producto ya creado para empezar a testar y validar hipótesis, validar ideas, sino que a través de ese mínimo producto viable que sirve para mostrar tu idea, ya puedes empezar a conseguir ciertos aprendizajes que te lleven a ir modelando ese concepto final, de manera que puedas reducir el riesgo una vez que te lances a desarrollarlo del todo. Esta metodología también no es nada nueva, de hecho se basa en un modelo de producción de Toyota, de los coches, de cómo gestionaban ellos su sistema de producción y se adaptó al modelo de creación de empresa, que al final ese modelo de Toyota lo que buscaba era reducir los costes de stock, de almacenamiento en sus cadenas productivas. Entonces, como os decía, se basa en ese ciclo constante, ¿no? De construir, medir y aprender, tener ese MVP, ese mínimo producto viable, lanzarlo, empezar a experimentar, empezar a medir qué cosas funcionan, qué cosas no, aprender y ese aprendizaje redundarlo otra vez en el propio producto para seguir testando constantemente en ese ciclo pues sin fin. Si no, prefiero dejarla para el final. Si la recordáis después, sería fantástico. Vale. Entonces, ¿cómo trabajamos con estas metodologías en nuestro día a día, en nuestros proyectos? Pues al final son metodologías que se complementan completamente. Veis aquí un poco una gráfica que lo resume a grandes rasgos. Como veis, pues bueno, hay una primera fase que es eminentemente de design thinking, ¿no? La de definir el reto, empezar a aprender, a empatizar, recoger los insights del mercado y del usuario, darle forma a idear el concepto. Y ahí es donde entra después el Lean Startup, ¿no? Una vez que hemos prototipado un concepto y empezamos a testarlo, porque empezamos a aprender y empezamos a redundar otra vez en el contexto. Eso no quiere decir, como decía antes, que la fase de Design Thinking en sí no podamos iterar según los aprendizajes y volver a fases anteriores, ¿vale? Pero sí que entra más ese Lean Startup, esa metodología de construir, medir y aprender
a la hora de testar el concepto. Y así podemos estar en un bucle constante que nos lleva a ir validando diferentes hipótesis, diferentes funcionalidades que nos ayuden a minimizar el riesgo y a validar finalmente una idea de un producto o servicio para lanzarlo con menos riesgo al mercado. Vale, vamos a lo importante. Tengo una idea. ¿Qué hago? Tengo se me ha ocurrido algo. A priori parece que es la idea del siglo. Le he hablado con familiares, le he hablado con amigos, con conocidos, compañeros de trabajo y todos me dicen que es muy buena idea. Pues ya hemos visto que a lo mejor no es tan buena idea así sobre el papel, ¿no? No es tan buena idea lanzarse directamente a desarrollarla y a ponerla en el mercado. Ya hemos visto que el 80% de las startups fracasan en el primer año, pues en parte porque no han conseguido detectar o validar esas funcionalidades, ese concepto que de verdad ataque un pain real de su potencial usuario. Si es que lo tiene o si es que existe, lo ha validado si existe un problema real. Entonces, una vez que tenemos una idea, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuáles serían los pasos a seguir para minimizar esos riesgos o garantizar un poquito más el éxito de nuestra idea? Pues deberíamos pasar por estas fases, ¿vale? Estas son las fases que nosotros, por ejemplo, desarrollamos en el lab. Es una primera fase de discovery y validación. Es eminentemente esa primera fase de empatía de design thinking, donde salimos al mercado a preguntar, salimos a ver qué es lo que pasa, qué actores giran en torno al problema, al reto que nos planteamos y que queremos solucionar con la idea que se nos ha ocurrido, ¿vale? Aquí se trata de conocer a los potenciales usuarios, a los potenciales clientes, conocer el mercado y todos los stakeholders y actores que giran en torno a ese reto. Después pasaremos a una fase de análisis de insights e ideación, lo que serían, pues, si nos volvemos al design thinking y por ponerlo un poco en bloques que vayan alineados con él, serían esas fases de definición e ideación, ¿vale? A través de los datos que hemos conseguido en esa primera fase de investigación, de empatizar, pues ver cómo convergimos en una idea que de verdad ataque o solucione la vida a nuestro potencial usuario, nuestro potencial cliente, para luego en una última fase de conceptualización y test, que se refiere a esas dos últimas del design thinking, otra vez de volver a divergir en la conceptualización para convergir en el test y empezar a ver nuestro concepto y las ideas que hemos tenido, si de verdad tienen sentido. ¿Vale? Si por resumirlo también en algo así un poquito más visual y volviendo a aquello que comentábamos al principio de Design Thinking, de poner a la persona en el centro, partimos de esa persona, de entender su problema para generar una idea que nos diga un concepto que de verdad tenga cabida y de verdad tenga sentido para esa persona en la que nos estamos centrando. Entonces pasamos a hablar de esas distintas fases. La primera fase de discovery y validación. Como decía, eminentemente esta fase se trata de entender, de salir a la calle, de investigar, preguntar, ser muy curioso. ¿Vale? Aquí lo que vamos a intentar buscar o el output que queremos tener de esta fase es aprender si de verdad existe un problema. ¿Vale? Porque muchas veces muchos emprendedores o mucha gente que quiere lanzar su idea surge de una necesidad, de un problema que tiene él o que tienen un par de allegados suyos, pero luego realmente se pone a investigar, se pone a aprender y ve que realmente es un problema que tiene muy poca gente, que a lo mejor no tiene sentido porque no le pasa a todo el mundo. O es un problema que no tiene sentido pues porque el mercado no está preparado o los stakeholders que ahí giran alrededor forman un lobby muy potente que hace muy inviable o muy poco posible desarrollar esa idea. Entonces se trata de aprender todo eso, ¿no? De ver si de verdad existe un problema real al que podamos atacar y de conocer a ese usuario potencial que nos va a comprar nuestro producto o nuestro servicio y al que le vamos a ayudar en nuestro día a día. En definitiva, investigamos para entender, para empatizar. Vale, lo primero que tenemos que hacer es formularnos una serie de hipótesis, una
una serie de asunciones, ¿no? En base a lo que nosotros creemos que está pasando en torno a nuestro reto, a nuestro potencial usuario, pero de manera que nos sirva para aprender de una manera científica, ¿no? Siguiendo un método más científico y en base al empirismo puro, que no sean asunciones que tenemos porque sí, porque creemos que es así, pero no. Luego necesitamos salir ahí fuera y confirmar si de verdad es así las asunciones e hipótesis que nos planteamos. Entonces, aquí nos encontramos diferentes tipos de hipótesis a plantear. La primera sería la hipótesis del cliente. Esta es dirigida principalmente a nuestro potencial usuario, nuestro potencial cliente y especialmente a ese que creemos que va a ser nuestro early adopter, al primero al que podemos llegar una vez que lancemos nuestro producto. El primero que pensemos que le vamos a solucionar un problema o le vamos a dar un beneficio que necesita o que anhela y que no está teniendo por otro lado y va a ser el primero que nos compre. Por otro lado, tenemos la hipótesis de problema, que va estrechamente ligada a la del cliente, que formularla en torno a nuestro cliente a nuestro early adopter que hemos identificado. En definitiva, es qué queremos resolver con nuestra idea, con la solución que se nos ha ocurrido, qué problemas hay. ¿Vale? Luego, por otro lado, están las hipótesis de solución, también ligadas a la de problema y a la de cliente, que estas llevan más ligadas a esa idea en concreto que hemos tenido. Personalmente, a mí no me gusta formularlas en un primer ciclo, en un primer loop de iteración y de investigación porque puede hacer que estemos limitándonos a nuestra propia solución y estemos dejando de lado otras porque estemos formulando preguntas que vayan ligadas a validar lo que queremos validar o a escuchar lo que queremos escuchar. Entonces, para mí este tipo de hipótesis son más interesantes en siguientes fases, donde ya conocemos realmente el problema y podemos validar una o distintas soluciones y incluso a raíz de las que se nos vayan pudiendo ocurrir o de las que nos vayan contando los propios usuarios o clientes que pueden necesitar. Una vez que tenemos estas hipótesis formuladas, que deben ser, pues lógicamente, testables y medibles y idealmente no entrar en conflicto unas con otras, tenemos que decidir qué técnicas de investigación usamos. Aquí diferenciamos varios tipos. En un primer estadio tenemos las técnicas de investigación sin usuarios. Estas son las que no requieren de la participación activa de nadie más que de nosotros mismos. Esta es una primera técnica de research, de investigar, de leer mucho, de ver cómo está el universo en torno a nuestro reto. Aquí entra todo tipo de técnicas y de métodos que nos sirvan para aprender qué es lo que pasa. Desde búsquedas en Google, ver vídeos en YouTube acerca de lo que está pasando en torno al reto que tenemos enfrente y el problema que queremos solucionar. Ver opiniones en TripAdvisor, entrar en foros, cualquier cosa que podamos leer, que nos pueda, o ver, que nos pueda hacer aprender del problema, aprender del reto y convertirnos en un experto, ir consiguiendo insights, nos sirve en esta fase o para estas técnicas de investigación. Incluso muchas veces vamos a detectar tendencias a raíz de empaparnos de lo que está pasando en el universo o incluso nos pueden inspirar, ¿no? El estar atento con los 5 sentidos a lo que está pasando nos va a hacer eso que se llama, ¿no? de atención selectiva, que ya todo lo que veamos va a girar en torno al reto que queramos atacar e incluso algo que a lo mejor no tiene nada que ver, cómo soluciona una empresa un problema en otro sector, nos puede servir de inspiración para aplicarlo a lo que nosotros podemos tener en mente o al sector o problema que estamos intentando solucionar. Entonces es importante esta técnica y abrir los cinco sentidos para empaparnos de todo ello y convertirnos en expertos. Luego tenemos las técnicas que tienen que ver con el entender qué es lo que hace la gente. Muchas veces al hablar con la gente miente. Esto es así, te entrevistas con gente, hablas con gente y muchas veces sí que es verdad que la gente miente, no a mala fe ni mucho menos, pero bueno, porque muchas veces el ser humano tiene esa necesidad de aprobación o incluso de no querer
de no querer ser crítico con una idea o porque otra persona se pueda molestar a la persona que está interrogando y miente, ¿no? Entonces, estas técnicas son interesantes para tener enfoques más objetivos de lo que puede estar pasando en torno al reto, ¿no? Nos sirve para validar ciertas asunciones que hemos formulado y sobre todo para ir detectando patrones de comportamiento. Por ejemplo, técnicas de este tipo sería el shadowing, que consiste en ir un poco de observador, pues no, si el problema gira en torno a un proceso de compra, pues ir al supermercado a ver cómo compra la gente e ir sacando patrones. Está la técnica del Mystery Shopper, que probablemente muchos hayáis oído hablar, que es hacer nosotros mismos de clientes y ver y ponernos en la piel de ese cliente, empatizar y ver qué problemas estás sufriendo. O incluso la técnica del in your shoes, ¿no? Si tenemos la posibilidad volviendo al mismo ejemplo del supermercado, de a lo mejor ser cajero por un día y ver qué problemas tienen los cajeros y cómo lo ven ellos con sus propios ojos. Luego tenemos, por último, las técnicas de qué dice la gente. ¿Vale? Estas técnicas son las que queremos profundizar más sobre ciertas opiniones, validar ciertas hipótesis más en profundidad y queremos saber más la opinión de la gente. ¿Vale? Aquí vamos a tener, por un lado, datos cuantitativos y datos cualitativos que nos ayuden a entender esta problemática y a profundizar en ella. Aquí es importante que para este tipo de técnicas la persona que investigue o las personas que investiguen en torno a esto sean investigadores, en cierto modo, entrenados o con cierta experiencia, porque al final van a conseguir maximizar sacar información, ¿no? a ese potencial usuario, potencial cliente, a través de la formulación correcta de las preguntas en las encuestas o incluso de la facilitación de las entrevistas o de focus groups, ¿vale? Que son las principales técnicas para ello. Una vez que hemos decidido esas hipótesis, por un lado, que queremos validar, o esas asunciones que nosotros tenemos y las hemos verbalizado, una vez que conocemos las técnicas de investigación que queremos aplicar y que más se ajustan a nuestro reto y a nuestro proyecto, tenemos que empezar a diseñar la investigación. Aquí tenemos que elegir, ¿no? Lo que comentaba antes, elegir o combinar. Si queremos cantidad o calidad. Esas son las técnicas cuantitativas que os comentaba, con las cualitativas. Cuantitativas pueden ser, por ejemplo, lanzar encuestas. O cualitativas, pues esas entrevistas en profundidad para sacar esa información más personal. Las técnicas cuantitativas lo que buscan principalmente es la importancia del respaldo estadístico, pero aquí sí que me gustaría aclarar que cuando hablamos también de técnicas cuantitativas en este tipo de experimentos, en este tipo de investigaciones, estamos hablando de estudios heurísticos. Entonces, muchas veces vamos a encontrarnos o vamos a buscar comportamientos que sean significativos, pero que no necesariamente sean estadísticamente significativos. Esto quiere decir que un patrón de comportamiento puede ser significativo en cuanto a valor o peso que puede tener ese patrón, pero no ser estadísticamente significativo en cuanto al número de veces que pasan, en cuanto al peso de este patrón de conducta que estamos buscando en el estudio heurístico. Y luego, por otro lado, tenemos esas entrevistas que sufren el día a día los usuarios o los clientes o la persona que estemos entrevistando, ¿vale? Busca ese dato más de calidad en lo que dice. Una vez escogida la técnica, tenemos que definir la audiencia, la muestra que vamos a querer investigar. Aquí entran en juego todos los stakeholders alrededor del problema, todos los actores, desde los usuarios potenciales, expertos en la industria o en el sector, ¿por qué no? Competidores que pueda haber en torno a lo que queremos validar. En general, pues todos esos actores alrededor del ecosistema, incluso un potencial partner puede tener mucho que decir de cómo funciona un sector, ¿vale? Todos ellos nos interesa saber
saber su opinión y saber su experiencia en torno al sector o la industria en la que queremos atacar. Por último, debemos hacer, una vez que tenemos claro todo eso, una guía con preguntas dirigidas a entender el problema, que nos sirvan para lanzar encuestas y tener esa información más cuantitativa y para guiar una entrevista para tener esa información más cualitativa. Idealmente, pues podemos trabajar con preguntas tanto cerradas o abiertas en una encuesta, pero principalmente abiertas y de manera a estimular el discurso de la persona en una entrevista. Que de nuevo, lo que comentaba antes, ¿no? La importancia de tener entrevistadores o investigadores pues, con cierta experiencia de cara a garantizar que se saca el máximo de información de calidad posible. Una vez que tenemos todo esto y que llevamos a cabo el experimento, que hemos conseguido todos estos datos cuantitativos, todos estos datos cualitativos, ya conocemos todo el mercado, conocemos todos los actores que giran en torno a nuestro reto y principalmente conocemos a nuestro usuario, ya sabemos qué problemas tiene en su día a día, cuál es su experiencia, qué busca, cuáles son sus motivaciones. Podemos pasar a la siguiente fase, esa fase de análisis de insights que hemos conseguido a través de esta. ¿Vale? Aquí lo que trataremos es de encontrar esos problemas reales que nos han contado, analizarlos y ver eso, qué pains, qué dolores tienen, qué gains, que llamamos, qué deseos, qué anhelos tienen y no están pudiendo adquirir. Y sobre todo, detectar qué problemas pueden merecer la pena resolver de una manera pues innovadora o resolviendo una carencia que realmente ahora no hay en el mercado. Realmente ahora mismo todavía tampoco estamos hablando de dinero o de si el cliente o el usuario estaría dispuesto a pagar por resolver un problema, ¿no? Sino que queremos detectar esos problemas que realmente el usuario está dispuesto a resolver, ¿vale? Porque si es un problema que realmente no, sí, es un pain, pero no puedo vivir con ello, no es el cliente potencial de nada, ¿vale? Entonces necesitamos primero encontrar esos pains que de verdad quiere resolver o esos anhelos por los que de verdad está dispuesto a invertir. ¿Vale? Entonces, pues bueno, digamos que creando empezamos ya a definir, ¿no? Volviendo al design thinking y a las fases, entramos en esa de definir e idear. ¿Vale? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es volcar, ¿no? Toda esa información que hemos recogido, volcarla en posits y saturar la oficina con todos ellos. Yo ahora mismo estoy en la planta de abajo de nuestra oficina, pero si estuviera en la planta de arriba vería una silla en la que veríais detrás una pared con un montón de posits que son ideas. También es verdad que, por ejemplo, nosotros usamos mucho una herramienta que se llama Yo, de trabajo colaborativo, en boga de ser un poco más friendly con el medio ambiente y no gastar tanto posits, pero muchas veces es inevitable, ¿no? Entonces, la idea es plasmar verbalizar todos los aprendizajes, toda la información que hemos recogido en esa primera fase en posits, ya sean virtuales o físicos, ¿vale? De cara a empezar a clusterizarlos en un segundo paso. Según vamos leyendo, podemos ir sacando agrupaciones de diferentes grupos con las verbalizaciones y las distintas informaciones que nos van dando los usuarios, de manera que vayamos sacando diferentes patrones y diferentes grupos. Todo esto para identificar bloques importantes, esos problemas que de verdad son importantes para mucha gente. Porque si solamente lo verbalizan dos, pues realmente vemos que a lo mejor no tiene cabida. Pero si vemos que lo verbaliza mucha gente, pues podemos estar entre un clúster o un grupo de información bastante interesante. Aquí, pues herramientas podemos usar, por ejemplo, un diagrama de afinidad, que consiste principalmente en eso, ¿no? En clusterizar las diferentes informaciones que vamos recibiendo y en función de ir agrupándolas en ciertos grupos con sentido, ¿vale? Y en una tercera fase, coger esos grupos y sintetizar toda esa información de cara a que podamos verbalizar todo eso en problemas concisos o en retos concisos que queramos atacar e idear. Bueno, una vez que tenemos toda esta información
volcada, clusterizada y sintetizada, entramos en esa fase de idear, ¿vale? Tenemos que intentar buscar lo que se llama el Problem Solution Fit. Sí, vale. Vale, si hablamos de análisis cuantitativo, las encuestas, ahí principalmente lo que pesa es el volumen, el peso, valga la redundancia. Cuantas más respuestas tengamos, obviamente mejor, más patrones vamos a poder sacar y más comportamientos significativos que decíamos antes vamos a poder detectar. A nivel de análisis más cualitativo, idealmente se dice que 5 entrevistas por grupo que queramos analizar son suficientes, que esos cinco potenciales usuarios o clientes o grupo de personas que puedan estar, que pueda ser interesante entrevistar, van a sacar el 90% de la información que vamos a requerir. Entonces eso ya nos va a ayudar a entender bastante sobre el problema y sobre el universo. A partir de esos 5, 10, 15 personas ya vamos a ver que se van a repetir muchos comentarios. Entonces, se dice que idealmente con 5 personas por grupo que queramos evaluar es suficiente. Cuando hablamos de un focus group, el número ideal suelen ser en torno a 6, 7, 8 personas, 10 como muchísimo, 5 a lo mejor mínimo, de cara a tener un grupo manejable y que pueda ser colaborativo sin que se te vaya un poco de las manos. Lo mismo en función de los perfiles que queramos analizar. Incluso muchas veces puede ser interesante mezclar diferentes perfiles, ¿vale? Eso va a depender mucho del proyecto y del universo de cada reto. Pero principalmente sería eso, ¿no? Por resumir, cuantitativos, por ejemplo, encuestas, cuantas más respuestas mejor, cualitativos, unas 5 entrevistas por grupo que queramos evaluar. Y si a lo mejor nos centramos en un focus group, entre 6 y 8 personas suelen ser el número ideal para que sean sesiones productivas. No sé si con esto he respondido a la pregunta. Vale, creo que sí. Vale, volviendo a la fase de ideación, aquí lo que vamos a tratar de encontrar es eso que llamamos el Problem Solution Fit. Ya hemos verbalizado, ya hemos sintetizado esos problemas, ya hemos analizado toda la información que hemos adquirido en esa primera fase de discovery y validación, la hemos clusterizado, la hemos analizado, la hemos definido. Tenemos que ver qué se nos ocurre, qué soluciones se nos ocurren para ese problema, para atacar ese problema y que de verdad tenga valor. Esos problemas que habíamos dicho que de verdad merezcan la pena resolver para el usuario. Al final lo que se trata aquí es de encontrar, ¿no? La propia palabra lo dice, ¿no? Ese fit, ese encaje entre problema-solución que de verdad sirva para que nuestro concepto, nuestra idea, lo que queramos lanzar, de verdad tenga un valor real para el usuario y para, y para el potencial cliente. ¿Vale? Esto además es interesante hacer estos ejercicios de ideación, pueden ser incluso de manera colaborativa, de hecho se recomienda que sean de manera colaborativa a través de diferentes dinámicas, pues como puede ser un brainstorming, un brainwriting, un crazy eight, hay mil herramientas. ¿Vale? Son interesantes porque además de las propias soluciones que vayamos encontrando a los problemas y a los retos que nos planteemos, nos van a ir surgiendo ideas de otras soluciones que a lo mejor no tenemos en mente, incluso de funcionalidades de un producto, de servicios que no habíamos tenido en cuenta, pero que pueden tener cierto encaje con el problema que hemos detectado que tiene el cliente. En definitiva, pues definir qué proponemos que solucione el problema y qué podemos proponer que genere esos gains, esos beneficios que anhela el usuario y que no está teniendo por ninguna alternativa a lo mejor de las que hay en el mercado, pues porque no existe, porque es un mercado nuevo a explorar o por lo que sea. ¿Vale? Por ejemplo, para este tipo de
para encontrar este Problem Solution Fit, una de las herramientas más potentes es el Value Proposition Canvas, que principalmente lo que trata es de encontrar ese encaje, ¿no? entre las tareas, los problemas y los gains que espera el usuario, con los servicios y funcionalidades que ofrece nuestro servicio, los pains o dolores que mitiga y los gains que puede generar, ¿no? Esa herramienta nos sirve para encontrar ese fit, ¿no? en una foto concreta. Vale, todo eso, una vez que lo tenemos, que hemos encontrado esas soluciones a ese problema, creemos que hemos encontrado ese Problem Solution Fit. Digo creemos porque todavía no lo sabemos, es algo que está en nuestro imaginario y volviendo a lo de antes, ¿no? Debemos testar, que todavía no lo hemos hecho. Debemos encontrar y definir nuestra propuesta de valor. Ya tenemos claro cuáles son, o empezamos a tener claro cuál es nuestro potencial usuario, empezamos a tener claro cuáles son los problemas que tiene, cuáles son los beneficios que anhela, qué podemos proponer para solucionar o para ayudarle. Pues todo eso tenemos que plasmarlo en una propuesta de valor, ¿vale? La propuesta de valor no es un eslogan, no es la misión que podemos ver yo que sé, en una página en una página web de una empresa que tiene el puesto, sino es la verbalización de los beneficios o del beneficio real que propone nuestra solución o nuestra idea. Es, digamos, por simplificarlo muy mucho, pero es bastante ilustrativo, es el qué puede hacer que nuestro usuario o nuestro potencial cliente se decante por nuestro producto o por nuestra idea, por nuestro servicio frente a la competencia. ¿Vale? Entonces, algunas claves para definir esta propuesta de valor son estas 4, ¿no? Lo primero, tiene que ir unida a un buen modelo de negocio. Una no se entiende sin la otra, ¿vale? La propuesta de valor va a ser lo que dé forma al modelo de negocio, el core sobre lo que va a generar el modelo de negocio, pero a la vez el modelo de negocio es la estructura que da forma a la propuesta de valor. Son todos los actores que entran en juego en torno a nuestra idea y nuestra propuesta de valor. La propuesta de valor debe resolver pocas cosas, pero las debe resolver bien. La propuesta de valor debe ser clara, debe atacar o debe resolver principalmente y de manera muy atada 1, 2, 3 como mucho problemas del usuario. Debemos definir bien porque recordad, ¿no? Es lo que va a hacer que nos escoja frente a la competencia. Si estamos resolviendo de repente muchos problemas, probablemente no haya nada que nos diferencie de la competencia porque habrá sido muy fácil, mucha gente lo está haciendo antes. ¿Vale? Luego, debe resolver cosas por las que el cliente estaría dispuesto a pagar. Aquí ya sí que empezamos a hablar de ciertos problemas por los que el cliente está dispuesto a pagar, ¿no? Esos problemas que le merece la pena resolver y en torno a ello debe girar la propuesta de valor. Y por otro, se debe trabajar a partir de las necesidades del cliente. Ya hemos aprendido cuál es nuestro usuario, cuál es nuestro cliente, entonces tenemos que formular nuestra propuesta de valor en base a eso que hemos aprendido, en base a eso que el cliente o el usuario nos ha contado, no en base, como hacíamos antes con las hipótesis, en base a nuestras asunciones o nuestras ideas por querer validar nuestra idea primigenia, sino en base a lo que realmente hemos aprendido para centrarnos, poner de nuevo al usuario, al cliente en el centro y darle una propuesta de valor real en torno a ello. Una vez que tenemos todo esto, tenemos nuestro Problem Solution Fit y nuestra propuesta de valor definida. Os comentaba antes que en realidad es lo que creemos, porque de momento no lo hemos testado. Entonces llega el momento de empezar a conceptualizar, empezar a prototipar y empezar a testar con el usuario final o con nuestro early adopter nuestro concepto y ese realmente si nuestro Problem Solution Fit realmente es fit, si hay ese ajuste, ese encaje y también si esa propuesta de valor es real para el usuario final y así la percibe. ¿Vale? Entonces empezamos a conceptualizar y a testar. Aquí es donde entra en juego
esas últimas fases del Design Thinking que hablábamos, de prototipar y testar, y donde entra en juego el proceso de Lean. Acordaros en qué consistía Lean Startup, ¿no? En empezar a lanzar productos, a lanzar ese MVP con el mínimo de funcionalidades para que sea operativo. Incluso no tiene por qué ser funcionalidades, puede ser un concepto definido en una hoja, con las mínimas funcionalidades que hemos detectado, con el mínimo esfuerzo de todo tipo, de económico, de tiempo, de programación, incluso si es un producto digital, ¿vale? De manera que nos sirva para empezar a medir, empezar a aprender y empezar a iterar de una manera ágil. Ay, perdón, pensaba que alguien iba a decir algo, me parecía escuchar. Vale, entonces, con todo esto empezamos a salir a la calle para empezar a medir, aprender y iterar. Sí. Correcto, sí, sí, totalmente. De hecho, mira, lo iba a comentar después, pero sí, totalmente. Lo que se trata es de reducir esfuerzos a todos los niveles. Y la programación que puedas hacerlo tú y no tengas que recurrir a contratar a un consultor, a una agencia, a un estudio, eh, hay alternativas para hacer cosas que te sirvan para empezar a aprender y a empezar a testar sin falta de picar una línea de código. Incluso te hablo de hacer una landing page en cuestión de 2 horas y ponerla a testar, ¿vale? Y no tener que picar una sola línea de código. Antes creo recordar que alguien hablaba de WordPress. WordPress es una buena herramienta, por ejemplo, para este tipo de cosas, para ser ágiles. Entonces, como decía, salimos a la calle, empezamos a conceptualizar y empezamos a preguntar ya a usuarios. Lo primero que tenemos que hacer es, con todo eso que hemos aprendido que en esa primera fase, todo lo que hemos ideado en esa segunda, empezar a conceptualizar y a definir nuestro producto y servicio. Tenemos la propuesta de valor. A la hora de definir nuestro producto y servicio, como decíamos antes, la propuesta de valor, su principal fortaleza es que es estratégica. Es eso que va a hacer que nos quiera frente a la competencia. Entonces, tiene que ser el primer mensaje claro que debe percibir a la hora de conceptualizar el usuario o cliente que nos va a comprar. ¿Vale? Es en lo que tenemos que focalizar toda esa definición del producto o servicio. Luego entraremos a las funcionalidades y servicios clave que hemos detectado a la hora en nuestro Value Proposition Canvas, por ejemplo, o a la hora de hacer ese Problem Solution Fit, ¿no? Coger esas funcionalidades principales y conceptualizarlas. No es el momento de hacer un Frankenstein de funcionalidades con todo lo que se nos va ocurriendo, que puede ser la hostia para nuestro producto, nuestra idea, sino coger ese buchito de funcionalidades, ¿no? esas pocas funcionalidades, pero que de verdad son clave y que además sean viables, ¿no? Por eso que os digo de no empezar a creernos en hacer cosas demasiado gigantes que a lo mejor no tienen sentido en unas primeras fases de... Sí, 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 totalmente. Claro, al final muchas veces es el bebé, ¿no? de un emprendedor, incluso pues como diseñadores estratégicos, y quieres que ese bebé sea grande, ¿no? Pues, pero no, en estas primeras fases se trata de coger las funcionalidades clave y ir para allá con ellas y empezar a validar si esas funcionalidades clave principalmente tienen sentido. Y por último, volvemos a definir la audiencia. En este caso ya es bastante más fácil, ya hemos aprendido un montón y tenemos bastante claro quién es nuestro principal potencial usuario, potencial early adopter para coger ese target, atacar y testar con él nuestro concepto. Entonces aquí entramos en lo que comentaba antes Víctor a la hora de plantear el test de concepto. Y aquí en esta slide he planteado uno en concreto que suele ser bastante típico y probablemente a muchos os haya pasado, ¿no? El de la landing page. La landing page es una página estática, la que normalmente aterrizas a través de un anuncio, en el que te muestran ya
todas o te describen más en profundidad un producto o un servicio y al final suelen tener un pequeño call to action para generar leads, ¿no? Generar ese engage y testar el interés del usuario. Suele ser deja el email, haremos más información. Este tipo de landing page nos sirven para testar. Pero como decía antes, no es necesario ni mucho menos picar una línea de código. Hay plataformas que nos permiten hacer una landing page en cuestión de 2 horas, como pueden ser Webflow o WordPress, y ponerla en... Ay, perdón. Y subirla para poder empezar a ver si de verdad ese concepto genera interés. He puesto el ejemplo de la landing page, porque es muy típico, pero nos decimos de manera mucho más ágil, como puede ser una nota de prensa falsa que puedes presentar a un potencial usuario donde muestres esa propuesta de valor real. Puede ser incluso un folio donde lo mismo, ¿no? Describas esa propuesta de valor, describas las funcionalidades clave y ya hayas hecho unos mockups, incluso unos dibujos a mano donde muestres un poco cómo funcionaría todo eso. Ya nos serviría para empezar a testar el concepto con potenciales usuarios. ¿Vale? Luego, maneras de testarlo. Por un lado, tenemos también otra vez de nuevo el análisis cuantitativo. Pues, por ejemplo, de la landing page puede ser una campaña en ads en redes sociales, campañas fake, que ahí podemos traquear, ¿no? Y si esas campañas tienen éxito, pues ya sea por el número de clics que reciben, luego cómo convierten una vez que aterrizan en esa landing. Podemos incluso hacer A/B testing sobre qué mensaje puede o qué funcionalidad funciona mejor, ¿no? Sin potencializar una frente a otra, ¿vale? En función de la conversión. Dirigir ese modo a esos early adopters, potenciales usuarios a los que queremos llegar. Lo que sí hay que tener ojo con este tipo de test es que aquí influyen más variables, no solo influye el concepto. Este tipo de análisis, de experimentos, aquí entra en juego también, pues, por ejemplo, lo que puede ser la calidad de los copies creativos que uses para la campaña. No solo de la campaña, sino de la propia landing page. Va a entrar en juego si ya has desarrollado o tienes mínimamente un branding con cierto sentido o es un logo pues como muy hecho deprisa y corriendo, simplemente son las letras en mayúsculas, ¿no? Entran en juego más variables porque al final la información que recibimos todos es visual y muchas veces pues, oye, podemos entrar en un anuncio simplemente porque nos ha llamado la atención la foto. ¿Vale? Entonces, estas cosas hay que tener en cuenta, por eso, combinarlo con un análisis cualitativo de un user testing. Coger a esos potenciales usuarios, esos potenciales early adopters y de nuevo entrevistarles, presentarles esa landing page que hemos generado, presentarles esa nota de prensa, ese folio donde hemos hecho mockups y escucharle, de nuevo, ver qué piensa, qué opina, si le gusta, qué no, qué cambiaría, si le ve sentido las funcionalidades, si no, qué propondría. Una pregunta muy interesante suele ser la de cheque en blanco, la de la carta a los Reyes Magos, ¿no? Pues, si tuvieras todos los fondos del mundo y recursos pues, para hacer este concepto, ¿qué pondrías? ¿Qué te solucionaría la vida de verdad? Ya podemos también empezar a testar, tanto con la landing como con el análisis cualitativo, realmente si el usuario está dispuesto a pagar por la solución que estamos proponiendo. ¿Vale? Incluso cuánto está dispuesto a pagar. De hecho, el cuánto es muy interesante porque un usuario que a lo mejor no te sale decir la cantidad, probablemente es porque no esté dispuesto a pagar por ello. Porque no sea algo que en su día a día entre en su ideal, ¿no? El pagar por ese tipo de producto o servicio. Recordemos que el usuario muchas veces o las personas muchas veces mentimos, entonces puede ser que nos esté diciendo que sí pagaría, pero si no nos sabe decir cuánto, puede ser que sea porque no está dispuesto a hacerlo, ¿vale? Entonces, esa pregunta es importante. Entonces, una vez que tenemos todas estas fases, pueden haber ocurrido varias cosas. Estas fases, como decía, son iterativas entre ellas, de principio a fin, lo que nos van a hacer
dar pasos hacia adelante y pasos hacia detrás que nos permitan volver a ir incluso más adelante. Vale, pero una vez que tenemos todo esto, e incluso probablemente lo que haya pasado, vayamos haciendo este proceso, es que vayamos aprendiendo constantemente primero de esos primeros análisis más exploratorios de la fase de discovery, y luego con esta divergencia de nuevo en la fase de prototipado y de test, es que hayamos aprendido que podemos mejorar constantemente nuestro producto, podemos proponer nuevas soluciones que ataquen mejor los problemas del usuario. Habremos descubierto que soluciones que hayamos pensado no tienen sentido. Entonces, todo esto nos lleva a esa iteración constante que hablábamos antes con Lean, de manera Lean. Pero también puede ocurrir que una vez que hayamos hecho estos loops varias veces, incluso la primera nos puede pasar, ¿no? En el mundo ideal, realmente validemos la idea y por fin hayamos encontrado con lo que se llama el Product Market Fit, que eso quiere decir que de verdad hemos dado con algo que tiene sentido, que de verdad ataca un problema real de la gente o le proporciona un beneficio, ¿no? Lo hace ese deseable para la persona. Por otro lado, hemos descubierto que esa persona está dispuesta a pagar por ella, lo que hace que se convierta en un negocio. Y al habernos centrado en esas funcionalidades clave más sencillas que en un principio atacan esos problemas de verdad que el usuario quiere, más primitivos que el usuario quiere y está dispuesto a resolver, van a ser funcionalidades que tengan esa factibilidad tecnológica, esa viabilidad. Todo eso confluye en ese Product Market Fit y de verdad habremos dado con ese producto, ese servicio que esté listo para ser lanzado con mucho menos riesgo. Entonces, por concluir y por resumir, ¿no? Todo lo que hemos visto durante esta hora ya que llevo hablando, ¿vale? Mis consejos, si de verdad tienes una idea y de verdad estás animado a llevarlo a cabo, lo primero es que tengas la mente fría. No te lances a hacer y hacer y hacer, a desarrollar, si eres desarrollador, a contratar a una agencia que te haga todo. No, ten la mente fría. Empieza por esa primera fase de hablar con la gente, de investigar, de entender todo el universo que hay alrededor del problema que quieres solucionar, porque puede que lo que a ti te parecía tan buena idea, a lo mejor no lo era, a lo mejor era de ese 80% que fracasa en el primer año. Entonces esto te va a hacer entender mucho mejor el problema y te va a hacer entender incluso mucho mejor tu idea y darle forma de manera que tenga ese fit con el mercado y ataque un problema que de verdad existe. Luego investiga, ¿no? Lo mismo, sé muy curioso. Invierte mucho tiempo en leer, en ver vídeos de YouTube, vuelvo a lo mismo, reseñas que son súper útiles, yo qué sé, en TripAdvisor, depende del tipo de proyecto, en Google, en 1000 sitios, en foros. Investiga, en definitiva. Conoce al usuario, pon a la persona en el centro, todo va a girar en torno a personas, todos los productos, todos los servicios giran en torno a un usuario que está dispuesto a ser ayudado a la hora de solucionar problemas o que es bienvenido a la hora de proporcionarle beneficios que él anhela y que no hay nada en el mercado que le solucione. Entonces, céntrate en el usuario, conócelo a fondo, entiende bien cuáles son sus problemas y qué dice, qué hace, qué piensa, de manera que puedas darle algo que de verdad le aporte valor. Y por último, sea ágil. Lean. Rápidamente poner en el mercado el MVP del que hemos hablado, que no tiene por qué ser nada complicado. Empieza a medir, empieza a testar, empieza a aprender, empieza a iterar y así constantemente para ir aprendiendo e ir afinando y definiendo bien el producto, definiendo bien las funcionalidades para que cuando de verdad decidas poner esfuerzos en algo más tangible, el impacto sea mucho mayor con unos recursos más económicos, más limitados y sin haber invertido tanto tiempo, tanto dinero.
Y eso es todo. Muchas gracias por escucharme. Quedo atento a dudas. También comentaros que bueno, nos podéis, para más información, por supuesto, en nuestra página web, en Level Lab. Estamos a vuestra disposición también a través de email, a través en las redes sociales de LinkedIn, Instagram, Twitter. ¿Vale? A partir de ahí, en esos canales nosotros solemos subir contenido eminentemente relacionado con esto y del que cualquiera se puede aprender y oye, ir haciéndose un poquito más experto día a día. No sé si... Sí, vale, exacto. Nosotros, como Lab Incubadora, eminentemente entramos en las primeras fases de los proyectos, ¿no? Cuando es una fase pre-seed, una fase de una idea primigenia. Nosotros trabajamos con proyectos con los que nos vienen los emprendedores cuando es en plan, eureka, se me ha ocurrido esto, ¿cómo podéis ayudarme a darle forma y llevarlo a cabo? Pero no hay nada más que eso, prácticamente el emprendedor ha trabajado muy poco en ello. Sí que somos exigentes en ese sentido, en que necesitamos que no sea simplemente un eureka, sino que haya algo de fondo detrás de esa idea que haya tenido y que está algo meditada, obviamente. Pero no hay nada tangible, no hay nada hecho, digamos, alrededor de esa idea más que esa, es encontrarle sentido. Entonces trabajamos con esa idea primigenia en la fase de validación y una vez que pasamos esa fase que esa idea es validada, entramos en lo que nosotros llamamos la fase de incubación. Pues decimos que también funcionamos a modo de incubadora porque trabajamos en los primeros meses de vida del proyecto dándole forma. ¿Vale? Empezamos a definir ya un MVP más tangible, empezamos ya a testarlo más a fondo, empezamos a definir también más las funcionalidades, a darle forma y, en definitiva, a eso mismo, ¿no? A que sea más tangible. En cambio, una aceleradora principalmente suelen trabajar con proyectos que están en una fase en la que necesitan ser acelerados, valga la redundancia, ¿no? Esto es, cuando necesitan de recursos más concretos para, para ser más escalables, para llegar a más gente. Suelen ser, pues a lo mejor, necesitan una ronda de financiación potente pues, para abrir un nuevo mercado. O necesitan de un recurso muy concreto para llegar a cierto nicho de mercado o abrir una nueva vía de negocio. Requieren de otro tipo de esfuerzo. Están en otro tipo de fases en lo que necesitan es crecer y normalmente a un ritmo bastante rápido. Esa suele ser la diferencia entre nosotros como Lab Incubadora y una aceleradora. Digamos que nosotros no ayudamos con inversión, a lo mejor podemos ayudar en cierto modo a buscarla en nuestros proyectos, pero no es para nada nuestro core de negocio y no es nuestro compromiso tampoco. Vale, contactarnos a nosotros pues a través de nuestra web. Tenemos un form donde ahí mismo pueden poner su idea, subir la documentación que tengan y a partir de ahí nosotros la valoramos y nos ponemos en contacto con ese emprendedor. Sí, Voy yo, lo estaba haciendo yo ahora mismo. vale, sí. Eso en cuanto a proyectos, ¿vale? Si lo que están interesados es en trabajar con nosotros de alguna manera. Volviendo un poco a lo de antes, ¿no? Dudas, si alguien tiene dudas más concretas sobre la charla de hoy o le surgen y demás, a nivel personal, a mi correo me pueden escribir, yo encantado de ayudarles o incluso por LinkedIn, ¿vale? Ahí con total confianza. Yo te quiero hacer una última pregunta, Marco, sin darte mucha más arriba, que ya llevas un tiempo hablando. ¿Qué opinas de ideas que no... O sea, el crear tú la necesidad, el crear tú un problema que no existe, la intentar adelantarte un poquito en el tiempo y decir, oye, de aquí a unos años
pues puede que exista o la voy a crear yo mismo. Cuando os plantean alguna idea así, ¿cómo la abordáis? Uf, buena pregunta. Es complicada, ¿no? Al final, eh, ¿cómo la abordamos? Pues intentamos entender el porqué de esa idea, de dónde nace y ver si realmente puede ser viable de aquí unos años. Es decir, a lo mejor sí, también hay muchos grados de ideas futuristas, ¿no? Si me refiero, me explico. A lo mejor es una idea un tanto futurista en algo que puede ser, no lo sé, me lo invento, realidad virtual, inteligencia artificial, pero vale, es algo que puede ser futurista, pero que es algo ya real hoy por hoy. Entonces puede ser cierto que tenga un potencial futuro y a lo mejor merece la pena explotarlo, o puede ser, pues no lo sé, algo súper utópico que, que realmente no tendría sentido. Sí que es verdad que muchas veces los grandes progresos o las grandes innovaciones surgen de ideas utópicas, ¿no? Y que muchas veces habrán rechazado ideas por haber sido consideradas utópicas. Pero al final nosotros tenemos que trabajar con realidades. Con realidades. También eso no quiere decir que a lo mejor en un momento dado no podamos validarla porque, oye, se puede a lo mejor pivotar esa idea original de cara a que pueda tener un market fit actual y con previsión de que pueda crecer y evolucionar y que lo siga teniendo en el futuro y sea escalable en un futuro. Hombre, siempre hay un nicho, ¿no? Vamos, está pensando en iPhone, es el 8, que ahora pues, oye, todo el mundo, pues, la gente se gasta 1.200 euros en un iPhone. Pero bueno, tú lo has dicho perfectamente, ¿no? Con proyectos oye, de blockchain o proyectos que ahora a lo mejor no se invierten tantos, pero que seguramente en un futuro pues los veamos mucho más. Yo creo que siempre hay nicho, ¿no? Eso es muy importante, es algo que creo que has hecho es muy importante, ¿no? A la hora de validar, ¿no? Y ese nicho, pero si tienes un nicho muy pequeñito, ¿cómo dices me vale para validarlo? Al final es una poner la balanza a tiempo, ¿no? Y Sí, con ese pequeño nicho que tienes, jugar, ¿no? sí, a ver, lo que se trata es de encontrar de que esos problemas que estás detectando que puedes solucionar, realmente tenga sentido solucionarlo para un porcentaje de potenciales usuarios o potenciales clientes en los que a ti te pueda salir rentable, ¿no? Entrar dentro de ese product market fit, de esa parte de negocio. Luego, por supuesto, hay otras iniciativas pues, más altruistas que a lo mejor les puede dar igual porque quieren aportar pues, su granito de arena en ciertos aspectos y a lo mejor les preocupa más esa parte. Pero en principio lo ideal es encontrar ese encaje, ese nicho donde al menos salga rentable y ese fit, en ese product market fit entre también el fit de ese tercer actor que es el negocio y la viabilidad económica. Uh-huh. Pues yo creo, te lo decía, también vuestro foco, ¿no? El foco de vuestras ideas. También muchas cosas, un poco que decías una cosa de, a lo mejor es una necesidad, es un pain, ¿no? Pero es un pain que, bueno, vale, puedo vivir con él, ¿no? Y que hasta que no nos lo tenemos, hasta que no lo tenemos encima, ¿no? Pues no, la gente, yo me refería sobre todo a eso, ¿no? Al despertar, oye, que tiene que ser tiene que No, ser un problema, tiene que ser un problema ya, ¿no? Es un pain, aunque no puedas vivir con él. Creo que de aquí a pues, unos años, te pones a mirar, pues son pains que a lo mejor ahora no duelen tanto, pero que nos van a doler mucho y por ahí es por donde iba la pregunta. y te puedes adelantar, sí, en ese sentido sí es verdad. También es verdad que a veces es difícil encontrar el equilibrio, ¿no? Entre no querer viciar la investigación respecto a tu idea por no escuchar a quien quieres escuchar y a lo mejor no mostrar tu concepto de primeras con otra cosa que a veces se dice, que es que el usuario no sabe lo que quiere hasta que se lo enseñas o no sabe que tiene ese problema o esa necesidad hasta que se la enseñas. Entonces, ahí entra también mucho esa parte de lean, ¿no? De testar, de probar, aprender e iterar. Por ejemplo, con respecto a esto, hay un ejemplo de una startup que compró, creo que fue Amazon hace años, que era un e-commerce de zapatos.
que realmente la hipótesis que tenía era la gente está dispuesta a comprar zapatos por Internet. Pero es que nadie en ese momento compraba zapatos por Internet. Entonces empezaron a testarlo y realmente crearon esa necesidad o vieron que podían resolver un problema que realmente a lo mejor nadie se había planteado. O sea, que Zappos, si no me equivoco, o así. La empresa que digo de la startup creo que se llamaba Zappos o algo así, si no. Pues Socialando también es un problema. Es un. Sí. Vale, también buena pregunta. Aquí se pueden hacer varias cosas. Puedes, por un lado, o priorizar. Recordemos que la propuesta de valor, a ver, pueden ser que sean insights. Podemos ver en dos escenarios. Entonces pueden dar en una única propuesta de valor o ser insights que nos den pie a tener incluso varias ideas, varias soluciones que testar. Entonces aquí podemos, una de dos, o priorizar en función del esfuerzo y el impacto que creamos que puede tener cada una de las soluciones que se nos ocurren, o hacer A/B testing o ABC testing con tres soluciones, lanzar las tres, ver cuál interesa más, cuál convierte mejor y luego ya priorizar en función de la que hayamos visto que puede tener más éxito, sin dejar, ¿por qué no?, las otras dos de lado, si pueden ser perfectamente válidas y a lo mejor en un futuro complementarias, ¿vale? Pero sí, yo diría que actualmente las maneras de actuar cuando vas dando con este tipo de soluciones que, oye, bendito problema, ¿no? Cuando crees que tienes dos, tres soluciones posibles que de verdad pueden salir adelante. Ya, Marlene. Sí, 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 no, lo he comentado. Lo mismo, en redes subimos un montón de contenido que creo que os puede ser útil si estáis aquí, que me imagino que mucho será porque tenéis alguna idea en mente. Incluso a nivel personal, con alguna duda que os pueda surgir concreta, pues con total confianza me podéis contactar por LinkedIn o a través del email y yo más que encantado de solucionarlas. Nada, es único. Si les podéis ayudar de tierra. Pues mira, nosotros estamos en Madrid, nuestra oficina está en Madrid, pero hoy en día las barreras son cada vez menos y por poner ejemplos prácticos, mira, tenemos ahora mismo un proyecto con un chico en Valencia, lo hacemos todo en remoto. La semana que viene precisamente empezamos a trabajar con otro proyecto que está en Mallorca, también en remoto, y yéndonos a Latinoamérica, vamos a trabajar con un proyecto con base en México también. Así que podemos ayudar también a proyectos en Latinoamérica sin problema. Genial. Te están dando, bueno, te están felicitando por aquí y también te comentan que entrar en contacto. Sí, bueno, y el resto, felicitaciones. No sé si la estarás viendo, pero bueno, No, pero voy a ello. Nada, yo por mi parte agradeceros a todos haber asistido y espero que os haya resultado de verdad interesante y podáis aplicar aunque sea un poco de lo que he intentado transmitiros y otra vez a Forgeeks, a Victoria Gonzalo, pues por dejarnos este espacio para poder contar un poco qué es lo que hacemos y cómo trabajamos. Para nosotros, sabes, sabes que es mutua la invitación.